La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Cinco qué? Pero es para llenar lagunas de ley, Marco. No para decir, y todos los que se hayan robado no se les voy a aplicar porque en Zacatecas no teníamos esta ley. No, así no es. Se va a decir que no al lugar porque la ley que debía aplicarse no está vigente. Las leyes tienen vigencia. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahí tendremos muchas responsabilidades. Mira, desde el anterior director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, aparte de Amalia, del Contralor, del Auditor, y también de estos. Y también de estos, y desde luego. ¿En qué tiempo volviste a modificar? Pues que el 2013, pues qué tanto hace, ¿verdad? No hace ni un año. Sí. Bueno, la modificación fue en el 2012, pero se empezó a aplicar en el... Sí, tomó vigencia en el 2013. Sí, quisieron sacarlo al vapor a ver si se lo podían aplicar, ¿verdad? Maestro Contreras, haciendo el enlace de lo que está diciendo el maestro Valadez aquí, bueno, ciertamente en México el cálculo es que la corrupción cuesta más o menos el 9% del PIB. Esa es una cosa enorme. Numéricamente es difícil imaginarse tanto dinero. Esto significa, pero este tipo de corrupción es especial. Le llamamos corrupción abierta, a diferencia de corrupción cerrada, porque en la corrupción cerrada aparece como actos que transgreden la ley y que están y lo hacen de manera oculta. ¿Ah? Hay una simulación en donde aparece como actos en ocultamiento y transgresión de la ley. Pero aquí no, está abierta, es pública, todo el mundo la sabe, pero no se puede castigar, ¿no? Es una explicación más política porque lo que en términos eficientes, de causa eficiente que vimos ahí, es que fue como el mutuo encubrimiento entre gente de diferentes partidos, pero que finalmente son de la misma clase política, ubicados en partidos distintos, pero conjugaron el verbo encubrir. Yo te encubro y tú me encubres. ¿Cómo estuvo ese asunto? ¿Así exactamente como lo estoy diciendo o es diferente? Yo creo que independientemente de la ley, de la estructura de la ley, que desconozco mucho de ese terreno, creo que muchas de las causas y efectos de esta situación se debe a cuestiones de carácter político, ¿sí? O sea, no sé, yo creo que juegan a la una y una, ¿sí? Yo te pruebo porque aquí se vio. No existe todavía el acta donde que exhiba quiénes votaron a favor en términos nominales, en términos reales, la aprobación de la cuenta del último ejercicio fiscal de Miguel Alonso. Pero se sabe por la vía de los hechos, pues, testimoniales de que fueron todos. Sí, fue una votación unánime, ¿no? Sí, fue una votación unánime. ¿Por qué? Porque se preveía que había cuentas en los municipios, incluso de algunas personas que están dentro ya del Congreso, que tenían serias deficiencias. Sí, que son diputados actuales y fueron presidentes municipales anteriormente. Entonces, por eso digo que no fue en apego al marco jurídico, no fue con apego a la normatividad, porque el clásico acuerdo, tú me apruebas y yo después te apruebo, y así sucedió. Acaban de aprobar cuentas con serias recomendaciones de una estructura administrativa fiscalizadora que yo creo que desde mi punto de vista hizo el papelón. ¿O por qué se gasta tanto recurso en la fiscalización de los dineros públicos que llegan a los municipios y hacen recomendaciones, descubren pagos indebidos, descubren uso irregular de los recursos, exhiben muchas cosas y no pasa absolutamente nada? Incluso yo me iría más allá.
hay en la cuenta pública del gobierno del estado hay una serie de recomendaciones y que con oficios, ahí lo señalan textualmente, la Auditoría Superior del Estado lo menciona, el caso de la instancia esta del deporte, donde incluso no los obedecen, no acatan las disposiciones jurídicas sustentadas, y el individuo que está de responsable no las asume. Y entonces, como que hay un lamento ahí en el informe, como diciendo así llanamente, no nos hace caso. Le mandamos el segundo oficio con tal número, etcétera, etcétera, no nos hace caso. Andamos rastreando una cantidad de dinero considerable que no nos ha informado sobre su destino final. Es decir, no hay huella contable de una cantidad de dinero manejada por esta instancia y nosotros estamos aquí pidiéndole, casi rogándole, que nos dé información. Es decir, nuevamente volvemos al terreno no de la aplicación de la ley, sino al terreno de los acuerdos y de los enjuagues políticos, que esto también conlleva una serie de cuestiones de complicidades. A ver, entonces, tenemos esta situación en donde hay una especie como de clase política que se autorreproduce y empieza a manejar los recursos incluso con estas argucias legales. Pero tiene que haber algo en la arquitectura de las instituciones para prever todo eso y evitarlo. Justamente en esos mismos años, en el 2010, empezó la discusión como propuesta de este gobierno entrante, el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo está ese asunto, maestro? Porque eso podía ser una salida, podía generar una solución al cambio de la arquitectura institucional para resolver un poco el asunto, o no representa solución. ¿Cómo está ahí el asunto? El caso es que tendrán la voluntad política, desde el gobernante, los legisladores, por ejemplo, para que exista un Tribunal de Cuentas que ya no dependería del Poder Legislativo. La respuesta la tenemos aquí en Zacatecas, no. Así como un día cuando se propuso el Consejo de la Judicatura, se dijo no. Así como, ¿de qué sirve que haya un Tribunal de Cuentas o una auditoría con el señor Brito, que hace para mí un buen trabajo, pero que finalmente vemos que se lo pone a echar por tierra, cuando no están asumiendo el compromiso de vincar las acciones resarcitorias y las denuncias? Mira, la institución antes decías, pues para eso se diseñó, Marco, endeble, enferma, para que no se haga nada, porque en México padecemos del síndrome de la alegría de fingir, y fingimos muy bien. Pero cuando le entramos en serio a que cualquier hijo de vecino pueda denunciar a su presidente municipal, a su gobernador, a su diputado, porque no cumplió lo que registró en su plataforma política. Eso es para mí lo más importante. Que tenga autonomía el Tribunal de Cuentas, que se incorpore o autonomía o que se incorpore el Poder Judicial. Un Tribunal de Cuentas vendría de alguna manera a sustituir justamente la Auditoría Superior. Sí, no pasa nada, absolutamente nada. Pero con mejores posibilidades para poder exigir el cumplimiento y que no se vayan impunes. Porque mira, ahorita les causa mucho escozor y bueno, no es para menos. Pero yo recuerdo, en Joaquín Amaro, hace 3 o 4 sexenios, un presidente municipal, un municipio que tiene 30 millones en 3 años, pues el presidente se llevó 15. ¿Tú has escuchado que digas algo? Yo no lo escuché en ningún programa. Y un día dijeron, es que no encontramos al presidente para fincarle responsabilidades. Ahí andaba en Chicago en el picnic. Y ahí andaba el procurador. Bueno, no había el procurador, pero así andaba el gobernador, andaba la gobernadora, etc. Y nadie le dijo nada. Ya para ir cerrando, maestro Contreras, el tema de la impunidad se convierte, cuando uno lo pone en positivo, se convierte en un estímulo a la propia corrupción. Porque si la corrupción no es... no hay la expectativa del castigo, entonces se estimula el acto de corrupción. Entonces estamos ante un Estado que está estimulando e impulsando directamente la corrupción, y eso es muy grave, sobre todo en estos días
que hemos visto casos de impunidad en donde no solamente de recursos, sino también en ámbitos de la seguridad humana de las personas que está ahora en el reclamo social, ¿no? Aquí hablábamos de por qué no le entran los políticos que son los mismos de siempre, por qué no le entran realmente a ciudadanizar, por ejemplo, los espacios de fiscalización, por qué no le entran a ciudadanizar realmente los espacios de elección, por qué tienen que ser los partidos políticos y esas estructuras corporativizadas las que definen, por ejemplo, quién es consejero ciudadano en derechos humanos, quién es consejero ciudadano ante el IES. O sea, ¿por qué tenemos que vivir esta partidocracia y por qué tenemos que soportar que nos vean como débiles mentales? Esto funciona porque hay una red tan enorme de complicidades y que no solamente es en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo religioso, en lo familiar. O sea, estamos en un escenario gravísimo de descomposición social que deriva de una descomposición económica, social y moral. Para concluir, maestro, ¿qué se puede hacer? Mira, yo creo y sigo insistiendo, se debe de formar ciudadanía. Segundo, se tiene que advertir que estos efectos de la globalización o de la globalidad, donde hay esos problemas de que todavía no muere la antigua forma de ver las cosas, está emergiendo otro, los roles familiares, la economía, la política y las exigencias y presiones internacionales tendrán que obligar en algún momento, pero qué lamentable que sea de arriba y no de abajo hacia arriba, como debiera ser, que haya Contraloría Social, que haya ciudadanos participantes, actuantes, que tampoco podemos generalizar. En el Estado, en todos los gobiernos, hay excelentes funcionarios públicos que han dejado toda su vida en aras, primero de su trabajo, desde luego, y segundo, en la quimera de construir con su esfuerzo un México, un Zacatecas mejor. Y que lamentablemente, porque no se respetan los perfiles, pongo a quien sea, como sea, porque es el presidencialismo que corroe este país, que ha habido intentos en la reforma del Estado que siguen en el tintero, y que hay declaraciones tan poco afortunadas como la de no puedo hacer nada porque no tenía una ley vigente, y que bueno, si eso se hizo, ¿qué estaremos esperando para este cierre de sexenio? ¿Qué se puede hacer, Marco? Que nos vinculemos en el quehacer público, que no dejemos a los gobernantes que hagan lo que quieran, y que deba haber mecanismos institucionales, jurídicos y políticos para enderezar sus hierros. Y peor ahora, que se está permitiendo ya la reelección. Entonces, si había una esperanza con las candidaturas independientes de romper la partidocracia, nada más que la partidocracia viene amarrada desde la reforma constitucional electoral para que, si usted quiere repetir, tiene que estar apadrinado por un partido político, o te pongo muchos obstáculos para que no llegues. Y quién sabe, habrá que analizar el primer caso en Zacatecas, si aguantó los primeros 3 meses sin subsidios en municipio y si sigue siendo independiente. O si era realmente independiente desde antes, ¿no? Bueno, a lo mejor era para que llegara mi compadre o mi cuñado, incómodo, ¿verdad? Bueno, no te enojes, Pedro, ¿eh? Bien, con esto concluimos el programa, no se concluye evidentemente el tema. Vamos a continuar con este tema seguramente en algunos programas en el futuro, pero ahora por lo pronto queremos hacerle el llamado a su propia reflexión y al llamado a la participación social y participación ciudadana, que seguramente es una de las claves para resolver todo problema de corrupción. Es todo por hoy. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.